Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Espiritualidad Ignaciana queremos darle la bienvenida a todos ustedes a esta actividad de la mano con Celia Paludo, quien es la directora del Centro de Espiritualidad Ignaciana y que en este momento está por allí transmitiendo. Fíjense, nosotros el día de hoy ya cerramos el ciclo de todas estas charlas que hemos tenido en el marco de los 39 años del Centro de Espiritualidad Ignaciana. Así que también la oportunidad como para agradecer a todos los invitados que hemos tenido, que han dado las diferentes charlas y que han sido pues de gran valor y gran fruto para todos nosotros. Así que vayan a todos ellos nuestro agradecimiento. Bueno, hoy nos acompaña un sacerdote jesuita, Cristóbal Emilfork, quien va a estar a cargo de la actividad del día de hoy, ¿no? Que es una charla que lleva por título Una espiritualidad que encuentra y sirve a Dios en la creación. Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, te damos el pase. Bienvenido. Muchas gracias, Belkis. Les doy la bienvenida a cada uno, a cada una de ustedes en esta tarde en que nos encontramos para poder conversar conjuntamente sobre este tema está tan en boga hoy en día. Y me imagino que muchos de ustedes saben que sobre todo desde ayer volvió a estar en la palestra a propósito del lanzamiento de la exhortación apostólica Laudate Deum, una suerte de continuación de la encíclica del Papa Francisco publicada en mayo del 2015 de Laudato Si. Es un tema súper coyuntural, súper complejo también, y agradezco al Centro de Espiritualidad Ignaciana que en esta celebración, en el marco de estas celebraciones, haya querido abordarlo, porque creo que es una prioridad no solamente para el mundo, sino que también para la Iglesia Católica, para la provincia, para la Compañía de Jesús en general y para la provincia chilena de la Compañía de Jesús. Recordemos que la Compañía de Jesús tiene un plan, una suerte de plan apostólico universal o mundial, digámoslo así, y dentro de las prioridades que se ha puesto, la cuarta prioridad es el cuidado de la casa común. Es decir, asumir como parte fundamental de nuestro ser cristianos y de nuestro carisma ignaciano el preocuparse por el cuidado de la tierra, por el cuidado de nuestros ecosistemas. Me presento para aquellos que no me conocen, aparte de ser sacerdote jesuita, yo en este minuto por eso la luz, estoy en California, en Estados Unidos, estoy haciendo un doctorado en antropología socioambiental. Ya es mi tercer año del doctorado aquí en la Universidad de California en Davis, y estoy estudiando el modo en cómo se conoce el cambio climático. Ese es el tema de mi estudio, es decir, la epistemología, por ponerlos en palabras más elegantes, del cambio climático, el modo como el ser humano conoce este tema que al parecer es tan abstracto, pero al mismo tiempo tan concreto, porque lo experimentamos, o muchos, sobre todo los más vulnerables, lo experimentan en el día a día y produce efectos que se palpan, como las sequías, como las olas de calor, como las migraciones, eh, como la falta de alimento, etcétera, etcétera. O sea, tiene eh, concreciones muy palpables y cada vez más crecientes en el mundo entero, particularmente, sin embargo, en los más vulnerables, en los más pobres. Yo estoy dedicado a eso y estoy viendo cómo interactúan distintas áreas del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Interactúan datos científicos, interactúan valores, interactúan concepciones religiosas, espirituales, en este fenómeno que denominamos cambio climático. En vez de dar una charla, yo lo que les propongo hoy día es, así como lo hizo Pablo Walker en la conversación, en el encuentro anterior, si no me equivoco fue el anterior, tratar de tener una conversación espiritual, es decir, que nosotros podamos conversar
que podamos escucharnos, que podamos sintonizar muy, muy finamente nuestro corazón para ver cómo Dios nos está hablando en la experiencia de conversación que vamos a tener hoy día. Tratar de escuchar la voz del Señor, cómo hay buena noticia en un contexto que parece tan dramático y tan desesperanzador, pero cómo Dios también quiere hablar en esta realidad. Entonces yo les propongo en ese sentido poder entrar a este rato de reflexión y de conversación, ojalá tratando de disponer el corazón, disponer el alma para poder participar muy activamente, que esto no se transforme en un monólogo, sino que sea una construcción realizada en la comunidad en la comunidad virtual que estamos conformando hoy día. Entonces yo quería invitarlos para comenzar este rato a poder, aquellos que deseen, poder cerrar los ojos, y voy a leer la oración de San Francisco de Asís. La tradicional oración de San Francisco de Asís, que nos puede ayudar a entrar en onda, ¿ya? Y que obviamente la elegí porque San Francisco, para el Papa Francisco, para la Iglesia Católica en general, es el símbolo por antonomasia, podamos decirlo, de la preocupación por el medio ambiente. Entonces les invito a poder aquietar su corazón, a tratar de calmar el espíritu también, este día que ya está terminando, para poder escuchar cómo el Señor nos habla a través de la oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es que dando se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Y pedimos al Señor hoy día que por medio de su Hijo, de San Francisco de Asís, nos pueda ayudar a entrar en este tema, que es mucho más que un tema, es algo que impacta nuestra vida, el modo como existimos y ciertamente como existen los otros seres vivos que forman parte de nuestro planeta, y los seres humanos y los seres vivos que existirán en las futuras generaciones. Le pedimos a San Francisco que nos acompañe en este rato de reflexión compartida. Amén. Bueno, ya entrando un poquito en el tema, yo quizás algunos tuvieron la oportunidad de participar en una charla que hicimos en mayo dentro del área de colaboración de la Compañía de Jesús, que tuve también la posibilidad de acompañar, y yo partí a esa charla haciendo una pequeña composición de lugar. Creo que prácticamente todos ustedes saben qué significa una composición de lugar. Es una especie de mecanismo que nos ayuda a situarnos en la historia. Cuando uno va a rezar en el método ignaciano, uno trata de ponerse como si allí estuviese, como si allí uno estuviese, uno como si fuera un personaje de una película o un personaje de un libro que uno está leyendo, para poder sentir con los sentidos de la imaginación, con la memoria, para poder sentir, ocupar nuestros sentidos de la imaginación, como digo, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro tacto, nuestro gusto, para poder así más afectarnos en lo que estamos rezando, en lo que estamos reflexionando, en lo que estamos meditando. Entonces yo quería leer muy brevemente algunos datos que el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
este grupo de expertos científicos que se han coordinado mundialmente para poder proveer al mundo de datos concretos y datos exactos respecto al calentamiento global, lo que a ellos han visto y de lo que ellos testifican, de lo que ellos dan cuenta a propósito de sus observaciones. Entonces voy a leer muy brevemente algunos datos, como digo, que nos pueden ayudar a entrar como si fuera una composición de lugar. El IPCC de marzo del 2023, es decir, de solo hace unos meses atrás, decía que la temperatura del planeta fue 1,1 grados centígrados más alta en el periodo 2011 al 2020 que en el periodo 1850-1900. Es decir, que la temperatura del planeta ha aumentado más rápido desde 1970 hasta la fecha que en cualquier otro periodo de tiempo comprendido, al menos en los últimos 2000 años. El IPCC también dice que el año 2019 las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera fueron más altas que en cualquier otro momento de los últimos 2 millones de años. Así pasó también con el metano y con el óxido nitroso, que son gases que afectan y que inciden directamente en el calentamiento global. El IPCC también dice que entre el 2010 y el 2020, es decir, la última década que hemos completado, la mortalidad de los seres humanos en fruto de eventos extremos, de eventos climáticos extremos como incendios, como inundaciones, como sequías, como tormentas, es 15 veces más alta en regiones más pobres y vulnerables que en regiones que no lo son. Es decir, tienes 15 veces más posibilidades de ser afectado incluso con tu vida si tú estás viviendo en una zona vulnerable al cambio climático o en una zona pobre por diversas razones, no solamente geográficas, sino que también por el nivel de vida que hay ahí. El IPCC dice que si no cambiamos, si no incrementamos, hacemos más estrictas las metas que nos hemos puesto hasta el 2030, lo más probable es que de aquí al 2100 lleguemos casi a 3 grados de calentamiento global, 2,8 grados de calentamiento global. Y con esas temperaturas, por ejemplo, las capas de hielo que conocemos en Groenlandia o en la Antártica se van a perder casi por completo y de forma irreversible. Y también dice que 1,5 grados, que es la mitad de lo que se está previendo para el 2100, incluso eso, que es la meta que se ha propuesto el mundo, va a provocar de todas maneras efectos irreversibles, particularmente en ciertos ecosistemas que tienen baja resiliencia al cambio climático, como por ejemplo son los ecosistemas polares, los ecosistemas isleños, los ecosistemas costeros, los ecosistemas polares, etc. Es decir, muchos de los ecosistemas ecosistemas de los cuales que se encuentran en nuestro país. Entonces, nuestro país también está particularmente afectado por el cambio climático. El IPCC, eso sí, dice que tenemos una ventana de oportunidad. Dice que hay una ventana que se está cerrando súper fuertemente y súper rápidamente, pero que todavía hay una pequeña ventana de oportunidad, podríamos decir una pequeña luz de esperanza para que nosotros pudiésemos actuar y tratar de cambiar el curso de esta historia que parece una profecía, una crónica de una muerte anunciada. Y voy a terminar este pequeño momento de la composición del lugar leyéndoles un texto muy chiquitito de una teóloga que los invito ciertamente a conocer, que se llama Carmody Gray, una teóloga inglesa que es súper recurrida por el Vaticano. Ella es bastante joven y es muy carismática también. Y ella dice lo siguiente, la estoy citando a ella. Y dice, hace unas semanas estuve en un encuentro mundial de líderes religiosos en el Vaticano. Allí estaba el presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, quien nos contó que su nieta de 1 año probablemente va a llegar a ser adulta en un mundo que va a ser inhabitable. Y después Carmody Gray reflexiona, dice, cuando era chica, yo tiritaba de miedo al tener la certeza de que un día el sol iba a explotar y se va a devorar la Tierra. Y eso está probado científicamente, pero eso va a ocurrir en 4.000 millones de años. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo en el que lo que está en juego es si va a ser habitable dentro de una sola generación.
Dice después que el Acuerdo de París sobre el clima, que no es vinculante, no se puede hacer cumplir, por lo tanto, ya se ha incumplido. Y se supone que ese acuerdo iba a limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, es decir, después de 1850. Sus probabilidades de éxito hoy día, según los estudios, es de 1 en 20. Después dice Carmody Gray es que imaginémonos que logramos limitar el calentamiento global a 2 grados y que lo que a juzgar por los progresos actuales va a requerir o requeriría de un milagro. Entonces solo, entre comillas, vamos a tener que hacer frente a una subida del nivel del mar de varios metros. Vamos a tener que hacer frente al abandono del Golfo Pérsico, a la extinción de los entornos más biodiversos del planeta, como por ejemplo los arrecifes tropicales que se encuentran a lo largo en muchas zonas cercanas al Ecuador. Carmody Gray dice que el climatólogo James Hansen considera que ese calentamiento es una receta para un desastre a largo plazo, y ese desastre a largo plazo es actualmente el mejor escenario posible. El exdirector de este panel intergubernamental contra el cambio climático, Robert Watson, sugiere que 3 grados es el calentamiento global mínimo realista, y este sería un desastre a corto plazo, que implicaría, por ejemplo, la pérdida de la mayoría de ciudades costeras. Decía hace poco en una conferencia, en una presentación que me invitaron a hacer en Osorno, que en Miami y en muchas ciudades costeras ya se están produciendo, ya se están realizando construcciones para paliar los efectos que va a tener el incremento del nivel del mar. 4 grados de calentamiento, que no es en absoluto improbable. Eso provocaría una sequía permanente en Europa, enormes franjas de China, de India, de Bangladesh, que se conviertan en un desierto. La Polinesia quedaría bajo el agua, y todo el suroeste americano, es decir, un poquito más al sur de donde vivo yo, va a ser inhabitable. Y con 5 grados de calentamiento, algunos de los principales científicos climáticos del mundo hablan del fin de la civilización humana. Y esto, dice Carmody Gray, no es imposible. 5 grados de calentamiento global no es imposible. Termino la composición del lugar un poquito terrible, lo reconozco, pero real al mismo tiempo. Y cuando yo escribía esto, me acordaba de San Pablo y en su capítulo 7, los versículos del 19 al 25. Muchos de ustedes les puede sonar esta sección, esta perícopa del Evangelio, perdón, de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: Señor, ¿por qué hago el mal que no quiero? ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero? ¿Por qué hago lo que aborrezco? ¿Por qué nosotros como mundo, como ciudadanos del mundo, hacemos aquello que nos hace daño? Nunca antes habíamos tenido mayor información con respecto al daño que como planeta, que como sociedad estábamos generando, y sin embargo nunca antes habíamos hecho tanto daño al ecosistema. Parece paradojal. ¿Por qué, teniendo toda la información que tenemos hoy día y teniendo los datos y los modos de proceder para evitar el precipicio al que nos estamos acercando, sin embargo, no hacemos lo que deberíamos hacer, sino que hacemos aquello que nos está condenando a un desastre, ni siquiera a largo plazo, sino que a un desastre a corto plazo? Puede ser muy tentador, creo yo, echarle la culpa, que es cierto, por lo demás es cierto, echarle la culpa a las grandes transnacionales, a las grandes potencias, que son las que ciertamente más contaminan en el mundo, las que mayor contribución hacen al calentamiento global, los mayores aportes de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, yo quiero invitarlos también a reflexionar más personalmente y preguntarnos por qué creemos que nos cuesta tanto convertirnos frente a este tema del cambio climático. ¿Por qué nos cuesta tanto proceder como de verdad debiésemos quizá proceder para frenar esta línea que parece imposible de evitar, este camino imposible de evitar hacia ese futuro algo apocalíptico que se acerca?
quisiera abrir el micrófono para recoger las opiniones que ustedes puedan tener y escucharnos, porque de hecho yo no tengo una respuesta muy clara frente a eso. Sí. Hola. Felipe Martínez, que está pidiendo la palabra. Felipe. Gracias, Belkis. Padre, por alguna razón, quizás hace más de 20 años, o quizás más, que estoy escuchando del desastre ambiental, la capa de ozono, en fin, que los mares, que los hielos, que los animales, que la vida, y no veo cambio alguno en la población. Pero tampoco en ese tiempo no leo, no escucho algo, medidas consistentes, relevantes, para que cada uno aporte a disminuir el cambio, en vez de culpar a las grandes nacionales, a los imperios, a la codicia, y esperar que hayan tratados, grandes tratados internacionales aceptando. O sea, no veo aterrizar si cada uno de nosotros ha contribuido a este desastre ambiental. ¿Por qué no las medidas que cada uno de nosotros, aparte de reciclar mi plástico, mi papel, mis diarios, en fin, mis botellas, mi desecho orgánico, ponerlo en un compost, en fin, medidas más fuertes y más trascendentes? Eso es mi consulta, mi drama actual, digamos. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Bueno, va en la misma línea la pregunta que tengo yo. ¿Qué hace, qué nos pasa, que nos cuesta tanto poder convertirnos, como nos llama el Papa en Laudato Si? ¿Qué creen ustedes? Juan ha levantado la mano. Hola. Hola, Juan. Te hablo desde Punta Arenas, mire. Saludos a Punta Arenas. Muchas gracias. Oye, yo creo que se habla mucho de cambio climático, pero los efectos no son tan instantáneos, tan inmediatos en las personas. Entonces se ve como algo a futuro. Yo lo veo aquí en mi región. Yo dejé de trabajar hace como 3 meses, ya me pensioné. Estuve ligado toda mi vida al tema energético. Y bueno, y aquí se ve, hay todo unos proyectos de hidrógeno verde, y se está ya generando combustibles sin presencia de carbono, de manera que se use con vehículos que van a emitir posteriormente, pero que sea un equilibrio entre cómo se constituyó ese combustible sin utilizar carbono, y esa emisión que va a tener, por lo tanto, es un combustible neutro. Pero se ven cosas que son muy a largo plazo, que nos dan cuenta de la inmediatez que diste tú en tu presentación. ¿Ah? Entonces, aparentemente, a nivel global, de países, de políticas, las políticas como que van muy atrasadas. Y tú también mencionaste que hablaste de las grandes potencias. Por ejemplo, ¿qué sabes tú? ¿Qué hace China? ¿Qué hace Estados Unidos? No se ven muy convencidos de esto. Entonces, como que es muy difícil, pero vuelvo a lo primero que dije, que el cambio no se ve mucho, no se palpa mucho. ¿Ah? Entonces eso yo creo que es una cosa que
como que la gente no lo toma muy en serio. Y como otro caso, hace poco hubo una noticia la semana pasada que Dinamarca cierra cierra todas sus estaciones de hidrógeno vehicular. ¿Por qué las cierra? Porque no hay cantidad de vehículos para utilizar las estaciones de servicio. Entonces, por una parte se genera el combustible, pero por otra parte no se produce la conversión de vehículos. Por lo tanto, como que hay ahí un desplazamiento entre una política con otra. O sea, son políticas que tienen que ir de la mano. De la mano. Entonces yo creo que por ahí hay mucho que avanzar en eso y lamentablemente uno ve las consecuencias. Justo antes de conectarme acá veía el noticiario de España, el tiempo, ya entraron en otoño, 37 grados, 38 grados, que no sé qué parte van a haber 40. Entonces el cambio ya se vino, pero las medidas para eso como que todavía no están, o sea, se avanza muy poco o es muy lento mover todo eso, pero por ahí va la cosa. Y mientras no lo sienta, yo creo que no se va a tomar esa conciencia. Eso es más o menos lo que pienso. Gracias, Juan. Démosle la palabra a una persona más para ir después siguiendo avanzando los temas. Gracias. Roberto tiene la mano levantada. Sí, gracias. A ver, yo creo que es un tema bien complejo. O sea, por un lado, nosotros tenemos que tomar conciencia de qué cambios podemos hacer para poder, de nuestra medida, revertir un poco esta situación tan catastrófica que tenemos en el futuro, ¿cierto? Pero también yo creo que es complejo porque, bueno, está de por medio el consumismo que nos muestra artículos que a veces no necesitamos, pero se compran y, bueno, hay que tomar conciencia, digamos, de que cada vez que yo compro ropa, o sea, la ropa es un gran fuente de contaminación. Entonces, si no tomamos conciencia va a ser difícil hacer cambios. Pero también yo creo que tiene que ver un poco todo esto, que ver el negacionismo de grandes multitudes, de grandes intereses, diría. Intereses que lo dice el Papa en el último documento que escribió ayer, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? O sea, nosotros como los ciudadanos de a pie podemos hacer algo. O sea, yo creo que se está haciendo. O sea, la juventud, yo tengo esperanza porque es muy consciente, la juventud y los niños. O sea, hay muchas iniciativas que en el territorio acá yo veo que existen, o sea, de mejoramiento de lugares, de arborizar. Entonces, hay algunas iniciativas, son muy pobres y poco difundidas y poco, poca cooperación, pero hay algunas iniciativas, hay por lo menos inquietud en la juventud y en los niños, ¿ya? Pero también yo creo que de alguna manera yo creo que la ciudadanía tendríamos que exigir también a nuestras autoridades que se haga más, porque yo creo que los niños son muy receptivos a esta problemática, ellos también tienen iniciativa, pero en los colegios yo veo que como que está eso, nadie trabaja en eso, o sea, son muy pocas las iniciativas, no sé cómo integrar más en los colegios, en los niños, para que ellos se sientan partícipes de esta problemática y puedan también ver cómo ellos cooperan en esto. Eso. Muchas gracias, Roberto. A propósito de lo que ustedes compartían, me acordaba de un libro que yo leí el año pasado que se llama el ambientalismo de los pobres. Es de Rob Nixon. Y una de las cosas que él decía era que el cambio climático, la violencia ejercida por el cambio climático es una slow violence. Él habla de una violencia lenta. Entonces, eso lo hace muy difícil de percibir. Lo que decía Juan, si no me equivoco, Particevich. Juan, no sé, no te veo ahora. Ahí está, Juan, sí. Es una violencia lenta, es una violencia que como es lenta puede ser puede pasar muy fácilmente inadvertida,
porque los tiempos geológicos, los tiempos climáticos son tiempos muy distintas las escalas que los tiempos nuestros, que los tiempos de una vida humana. Ahora se está acelerando, ahora se están mezclando los tiempos. Está el tiempo geológico, ese tiempo en que un glaciar se podía derretir, ahora eso puede ocurrir en una generación humana. Antes algo que podía durar cientos o miles de años, ahora va a ocurrir en solamente una generación, en 70 o en 100 años. Pero la violencia al cambio climático es una violencia lenta, una violencia que pasa inadvertida, una violencia a veces que, salvo estas catástrofes climáticas que vemos, estos eventos extremos, en general ha sido a lo largo de la historia una violencia más bien soterrada que, como decían también algunos, no se ven. Yo estuve en Inglaterra hace poco tiempo haciendo unos estudios, también un máster, y allá llovía todo el día, estaba todo verde, entonces era muy difícil ver el cambio climático, era muy difícil ver experimentar la diferencia de cuando vivía en Santiago, que en Santiago uno ve año tras año cómo la cordillera recibe menos nieve y uno ve visiblemente y se ve afectado por eso de alguna manera, por cómo cada vez se está percibiendo que nuestro clima va cambiando tan drásticamente. Y ciertamente los más afectados son los que tienen menos voz también. Por eso también es tan invisible, porque son los que menos pueden gritar o los que menos son escuchados, los más afectados por el cambio climático, los más pobres y los más vulnerables. Pero yo quisiera hacer ahora un giro más y decir, bueno, Romanos 7, 19, 25, ¿por qué miércoles no hacemos lo que podría, por qué hacemos lo que aborrecemos, lo que nos hace daño, lo que le hace daño a los demás, y no hacemos lo que queremos o lo que en realidad nos podría sanar? Y quiero juntarlo con Mateo 6, 21. ¿Qué es lo que dice Mateo 6, 21? Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Dónde está el tesoro de cada uno de nosotros? ¿Dónde está el tesoro de la humanidad hoy día? Porque ahí va a estar su corazón. Nuevamente cito a Carmen Gray, que ella dice, aquí el problema no es un problema, estamos acostumbrados a creer que tenemos que como que mirar hacia afuera, mirar al medio ambiente. El problema del ser humano, el problema del cambio climático tiene que ver con algo interior, que algo que yace en el corazón del ser humano. Tiene que ver con dónde están las prioridades del ser humano. Tiene que ver con qué te importa a ti, qué nos importa a nosotros como comunidad humana, que hace que estemos experimentando lo que experimentamos hoy día. Porque ciertamente, cuando nos importa algo, procedemos en consecuencia. Si estamos dañando a alguien que nos importa, obviamente, o la lógica, diría, la lógica cristiana, la lógica humana, diría que vamos a hacer todo lo posible para evitar dañar a una persona que nos genera estima, una persona que queremos, una persona que amamos. Nosotros, en general, con aquello que amamos, nos comportamos de una manera bastante distinta que con aquello que nos da lo mismo. Entonces la pregunta ecosistémica es una pregunta finalmente profundamente antropológica también. Y no quiero con esto ser antropocentrista ni mucho menos, pero estoy asumiendo también que la responsabilidad de el cambio climático hoy día, como lo dicen todos los científicos y como lo afirmó el Papa recién ayer en Laudato Deum, es claramente antropogénica. La aceleración del cambio climático, del calentamiento global, tiene que ver por causas antrópicas. Somos nosotros como especie los responsables de la situación que experimentamos hoy día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos importa realmente que hace que estemos procediendo como procedemos? ¿Dónde está nuestro corazón, finalmente? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué medida te importa a ti este tema? Y como dice Ignacio, el amor se pone más en las obras que en las palabras. Cómo a través de los actos nosotros reflejamos aquello que nos importa. Y es una buena ocasión, creo yo, para que nosotros nos examinemos también nuestra vida, individual y colectivamente. Y cuando digo colectivamente, digo en nuestros espacios de vida comunitaria, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestras dinámicas sociales, cómo el cambio climático o la situación ecológica que estamos experimentando hoy día se nota
Se nota que esto está pasando. Y la otra pregunta es, si es que yo veo, chuta, que esto en realidad está en un segundo o en un tercer plano, ¿qué necesitaría para que esto me importara? Les pregunto, ¿qué necesitaría en mi vida para que este tema, que parece tan candente y que aparentemente yo no lo veo tan candente, si pues nos ponemos en la situación de aquel o de aquella que percibe que en realidad no está haciendo mucho, ¿qué necesitaría para que esto me importara realmente? Les dejo nuevamente la palabra. María Isabel, Hola, hola. mira, la verdad que es un tema que siempre me ha preocupado y me ha ocupado. ¿Ah? Mi profesión es profesora, en este minuto no estoy ejerciendo, pero mientras estuve ejerciendo hicimos muchas cosas en el colegio que trabajaba, muchas campañas, pero mira, por ejemplo, en Chile yo encuentro que hay como esfuerzos aislados y son como intermitentes, donde tú ya que juntábamos latas, que juntábamos las chapitas esas de las latas, que juntábamos bolsitas de té. ¿Qué es lo que no hicimos? Pero tú te das cuenta que de repente no se hace nada. De repente hay municipalidades que aunque tú separes la basura, no digo que son todas, pero hay varias municipalidades que el camión junta todos los desechos. Entonces yo encuentro que hace falta una política pública clara y coordinada con todos los municipios de Chile. Mi esperanza en verdad son los niños, porque yo creo que los niños, ellos sí que tienen mucho más conciencia que nosotros, Ujú. y si tú los invitas a ellos a colaborar, ellos siempre lo quieren hacer. Pero quizás los adultos ya no todos, ¿ah? Aunque uno personalmente, yo sí reciclo mi basura y todo, pero creo que son esfuerzos muy aislados. Y por otro lado, tengo entendido que la mayor contaminación por el CO2 no es tanto por los individuos mismos, sino que es también por las grandes potencias. O sea, alguien dijo hace un rato que está haciendo China, ¿y qué piensan ellos? Porque hay negacionistas dentro de los líderes mundiales que dicen, no, si aquí no está pasando nada. Lamentablemente, a veces a la gente le tiene que tocar en lo personal para que se convenza, porque hay líderes mundiales que no creen en esto. Ujú. Y te puedo hacer una pregunta, María Isabel. Sí, por supuesto. ¿Por qué crees tú que a ti te ha tocado te ha tocado personalmente? ¿Por qué sientes tú que en tu caso este tema es un tema que te ocupa, un tema que te preocupa? ¿Dónde está la clave, si es que hubiese alguna, que hace que esto no sea un tema Mira, yo creo inconsistente que en tu vida? Yo creo que el haber leído, el haberme interiorizado en lo que está pasando, el ver situaciones terribles también que ocurren, por ejemplo, con los ecosistemas que son más débiles, que son más frágiles, como ¿cómo se llaman estos? Donde están los patitos, ¿cómo se llaman esos ecosistemas que están como a la ¿Los orilla del río? humedales? Los humedales, por ejemplo, los humedales. Suponte tú también una vez vi un reportaje de la zona más austral de Chile, donde hay líquenes que también son súper importantes para la fauna, la biodiversidad del planeta, pero que si no se cuidan también se van a echar a perder, se van a destruir. Mm, Entonces, a mí me preocupa todo. Por ejemplo, no sé, pues, de repente, eh, en vez de comprarte cosas nuevas, suponte, yo lo he hecho, por eso lo estoy diciendo, en vez de comprarme un mueble nuevo, me compro un mueble que ya lo usó alguien. No me compro un mueble nuevo. O si yo ya no voy a ocupar algo, se lo trato de regalar a alguien para que lo ocupe, alguien que lo vaya a ocupar. O sea, yo creo que, como decía alguien, la ropa también.
Ujú. Tanto comprarse ropa, ¿para qué? Ahora, gracias a Dios que aquí en Chile hay gente que está reciclando la ropa, que está reutilizando, digamos. Entonces, a mí me ha motivado harto. O sea, no es que me haya pasado en concreto algo puntual, sino que ha sido como el interés, como, bueno, yo cuando terminé la carrera hice un trabajo que era relacionado con los recursos naturales y ahí estudié harto el tema. Ujú. Y me quedó dando vuelta, porque después seguí. Yo me acuerdo, fíjate, cuando estaba en la universidad, yo estudié pedagogía en historia y geografía y el profesor que teníamos, uno de los profesores nos decía en ese tiempo, oye, se está secando el clima de Chile, hace hartos años atrás, po, y ahora lo estamos viviendo. Ujú. Entonces, no es que él estaba anunciando un desastre que no se iba a cumplir. Ujú. Yo creo que tenemos que, ojalá que en Chile, no sé cómo más se puede ayudar, pues. Yo creo que son las personas que están en la cabeza de la situación, de las instituciones, de las instituciones gubernamentales también, que tienen que tomar conciencia, Ujú. porque tienen una tremenda responsabilidad. Y nosotros, Gracias, cada individuo, contribuir pues, dentro de lo posible. Gracias, gracias María Diego. Isabel. ¿Alguien más que se atreva a esbozar alguna respuesta respecto de por qué, cómo podemos hacer para que nos importe? Asumiendo esa, ustedes pueden decir que no es tan importante que te importe así más a nivel de donde está tu corazón. Yo creo que sí. Eh, aquí Roberto ha levantado la mano. Sí, mira, a ver, yo creo que por lo menos a mí este tema me ha importado mucho porque yo creo que del momento que uno toma conciencia de que uno es cristiano, o sea, yo digo, uno tiene mayor responsabilidad con la creación, o sea, porque si nosotros creemos que la creación es obra de Dios, o sea, nosotros tenemos mayor responsabilidad para cuidarla, para respetarla, para hacer que otros tomen conciencia. En ese sentido, vuelvo a insistir, los niños son muy receptivos. Yo, cuando tomé conciencia hace muchos años atrás, bueno, yo dije, ¿qué puedo hacer para ayudar en este tema? Creé un grupo de niños, los niños son, y jóvenes, que son muy receptivos, los niños toman mucha conciencia y ayudan mucho, no sé, de alguna manera ayudar a formar a niños para que tengan otra mentalidad, para que ellos ayuden también en su casa. Entonces, ayudan a tomar ellos conciencia y le ayudan a los adultos, a sus padres, no sé. Eh, pero eso parte porque uno toma conciencia, digamos, de que uno es parte de la creación y la creación es obra de Dios, entonces uno tiene mayor responsabilidad que el que no cree en Dios. Entonces, eso. Y bueno, yo creo que es una tarea difícil, pero uno tiene que intentarlo siempre. O sea, aunque nadie más lo haga, si yo tomo conciencia, o sea, yo tengo la obligación de realizar algo para tratar de respetar y que esta creación que hemos recibido perdure en el tiempo para las siguientes Ujú. generaciones. O sea, yo estoy de paso, pero las personas que vienen detrás de mí necesitan también a lo mejor apreciar esta creación y que le hable de Dios. Entonces, si nosotros no preservamos la naturaleza, la creación para los demás, van a tener eh, algo menos que le va a hablar de Dios, si no van a ver la belleza que nosotros hemos apreciado. Entonces, menos cosas le van a hablar de Dios. Entonces, tratar de que esto perdure. Eso, gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Tú dijiste, quiero agarrarme de algo que tú mencionaste cuando dijiste que nosotros somos parte de esta creación para, para, para exponerles quizás dos riesgos que yo veo y, y que tienen que ver probablemente, como insisto aquí, yo muy humildemente me aproximo a este tema porque también es una paradoja para mí y que creo de alguna manera podrían explicar esta dificultad. El primero es, y los dos tienen que ver con extremos. El primero tiene que ver con concebir la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, separándola así drásticamente y tratando de romantizar la naturaleza, así como si un espacio que nosotros no tenemos que tocar. No estoy criticando con ello las labores de conservacionismo, ¿ya? Pero sí lo que estoy criticando es aquella concepción que considera que la naturaleza es una especie de espacio
que tiene que estar libre del ser humano para que pueda ser preservada en total su riqueza, cuando en realidad nosotros estamos insertos en ese ecosistema. La naturaleza nosotros somos parte de ella. Esta distinción tan clara, heredada de la modernidad entre la cultura relacionada con todo aquello que es obra del ser humano y la naturaleza relacionada con todo aquello que no es obra del ser humano, creo que está a la base, en parte, de esta relación enferma que nosotros hemos construido con el ecosistema. Y que nos lleva hoy día a tratar de decir, bueno, entonces vamos que los ecosistemas vírgenes y que el ser humano va a contaminar cualquier lugar. No, creo que ese es un riesgo. El otro riesgo es creer que, a mi juicio, nuevamente, esto es mera opinión, es creer que la naturaleza o el ecosistema hay que salvarlo porque si no, la especie humana va a desaparecer. Es decir, como nos vamos a extinguir nosotros si es que no cuidamos nuestra casa, entonces tenemos que cuidar esta casa. Las dos posturas creo que no ayudan necesariamente a atender efectivamente y eficazmente esta situación que experimentamos. La segunda postura pone al hombre y a la mujer, al hombre en general, al hombre sexo biológico masculino, lo pone en el centro de la preocupación medioambiental. Nosotros tenemos que cuidar esta tierra para seguir viviendo. La otra considera a la naturaleza como algo totalmente separado del ser humano. Creo que esas actitudes de alguna u otra manera están siendo combatidas por Francisco en Laudato Si y en Laudato Deum. Cuando él nos señala, y esto probablemente ustedes pueden completar la frase, que todos estamos conectados, que todos estamos interrelacionados. Debe ser la frase que más consistentemente se repite una y otra vez en Laudato Si, a la que vuelve Francisco en Laudate Deum, que también aborda en Querida Amazonia. ¿Qué significa que estemos todos interconectados? ¿Qué significa que estamos todos interrelacionados? ¿Qué significa que de alguna manera tenemos que cuestionar esta noción tan excesivamente individualista que cree que estamos totalmente separados como individuos, primero que nada, y segundo, como sociedad del resto? Vivimos en una cultura occidental que enfatiza esa dimensión, que enfatiza la dimensión individual, que enfatiza el antropocentrismo, la primacía del ser humano. Y en alguna medida, el mismo Francisco lo ha dicho, ciertas malas comprensiones de los relatos del Génesis, que los relatos de la creación, que afirman la primacía del ser humano, pueden estar también a la base de esta creencia respecto de que el medio ambiente está hecho nada más que para satisfacer las necesidades del hombre y de la mujer. Nuevamente, del hombre en términos del paradigma que hoy día del cual estamos tratando de sacudirnos. Entendernos como seres interconectados, entendernos como seres vinculados los unos con los otros. La experiencia más clara que tenemos, y a la que vuelve Francisco también, es la pandemia del COVID, como algo imperceptible, o invisible, mejor dicho, invisible al ojo humano, fue capaz de ponernos en vilo como humanidad completa, y que nos muestra de alguna manera la interconexión de toda la humanidad y la interconexión también de la humanidad con otros seres vivientes. Todavía creo que no está tan claro, no soy epidemiólogo, pero el COVID creo que es una enfermedad de origen zoonótico, es decir, que se saltó del animal, de un pangolín, se decía en algún momento, a el ser humano, y que probablemente la crisis climática va a hacer aumentar todavía más las posibilidades de enfermedades infecciosas de transmisión animal también, porque estamos cada vez entrando e invadiendo lugares que anteriormente no habían sido ocupados por la especie humana. ¿Cómo nos entendemos como interconectados? Esta frase, que puede ser muy vacía de contenido, que puede ser una abstracción, creo que tiene que permearnos profundamente. Si pudiéramos rezar sobre esto, si pudiéramos meditar y reflexionar cómo nos entendemos vinculados, cómo nos entendemos dependientes de los seres vivos que nos rodean, y estoy hablando no solamente de los seres humanos, sino que también de las plantas, de los animales,
y no solamente de la naturaleza ahí al Parque Nacional que está cerca de nuestra ciudad o del lugar donde nosotros vivimos, sino que nuestra misma ciudad, cómo nos entendemos interconectados, es cómo podemos quizá atisbar algún camino que nos ayude a crecer en esta sensibilidad y en esta conversión socioambiental a la que nos llama Francisco. Y además añado un segundo punto de la interconexión y que dice relación con que esta es una crisis, nuevamente, otro de los grandes hitos de la encíclica Laudato Si, esta no es una crisis ambiental, esta es una crisis socioambiental. Esto es una crisis donde, primeramente, los más pobres y vulnerables son los más afectados, y segundo, es una crisis en que no solamente los pobres y vulnerables son los más afectados, sino que es una crisis donde el mal que se puede hacer a los ecosistemas también redunda en el mal que se hace a la especie humana en general. Tenemos que empezar a cuestionar estas distinciones tan claras y distintas que hacemos respecto de la cultura y de la naturaleza. Tenemos que empezar a cuestionar y creer de verdad que la crisis ambiental no es una crisis ambiental propiamente tal, no es una crisis ecológica solamente, sino que es una crisis socioambiental. Lo dramático es que aquellos que menos impactan en el cambio climático, los más pobres por un lado, y los países más pobres por otro, o los de menor índice de desarrollo humano, son los más afectados. Entonces, volviendo a la charla anterior de Pablo Walker, que hablaba sobre la sensibilidad con el mundo más pobre, ahí empalmamos completamente. Completamente. Porque como cristianos, nuestra opción preferencial es por los más pobres y vulnerables. Y si nosotros consideramos que los más afectados por la crisis climática son los más pobres y vulnerables, bueno, entonces tenemos mayor razón para ocuparnos de este tema. La crisis socioambiental, por lo tanto, deja de ser una preocupación exclusiva de los medioambientalistas y se transforma en una preocupación que incluye a todos aquellos que trabajamos por un mundo donde haya más igualdad de oportunidades, donde haya más justicia social, un mundo que ponga a los pobres en el primer lugar. Y creo en ese sentido que nosotros en Latinoamérica, gracias a el grandioso trabajo realizado por los obispos en las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, el grandioso trabajo hecho por los teólogos de la liberación, tenemos historia, tenemos camino recorrido en torno a nuestra preocupación por los más pobres. Sabemos qué significa vivir el Evangelio preocupándonos por los más pobres y vulnerables. El Papa Francisco hace algo en la encíclica Laudato Si súper interesante, que dice entre los más pobres, en Laudato Si número 2, dice entre los más pobres y oprimidos de nuestra tierra, entre los más pobres y oprimidos se encuentra nuestra devastada y oprimida tierra. Él toma a la tierra y la pone dentro de la fila de aquellos más vulnerados y de aquellos considerados los más pobres. ¿Qué significa que la tierra esté o se conciba como una más de los pobres? ¿Qué quiere hacer Francisco cuando pone a la tierra ahí? ¿Qué creen ustedes? Les pregunto a ustedes para no seguir el monólogo. ¿Qué creen ustedes que podría ayudarnos? ¿Cómo podría, ayudarnos el considerar a la tierra como una más de nuestros pobres? Que la cuidaríamos más si la consideramos como una tierra, como una más de los pobres. ¿En qué sentido, Cuidaríamos con Valesca? más, la cuidaríamos con más amor. Talaríamos menos árboles, la abrazaríamos menos, la regaríamos, no sé, con más amor, con más dedicación. Le daríamos Perfecto, más esperanza a la tierra. ya. Gracias, Valesca. María Isabel. Mira, yo creo que ustedes lo deben conocer, pero hay una carta del jefe Piel Roja de Seattle
al presidente de los Estados Unidos cuando en 1854 le quiso comprar grandes extensiones de tierra a los Pieles Rojas. Es un discurso maravilloso sobre el medio ambiente. Y la última frase de su discurso dice así, dice, la tierra no es del hombre, sino que el hombre es de la tierra, lo que tú dijiste hace un rato. Pero el discurso es muy lindo. Le dice, cómo se puede comprar? Le dice, el calor de la tierra, ¿cómo se puede comprar el cielo? Es maravilloso el discurso. Lo estoy poniendo en el chat por si alguien no lo conoce. Gracias, María Isabel. Ok. Felipe. Gracias. Mi visión es más pesimista, fíjate, porque pienso que, o percibo, y tengo algunas evidencias, que cada vez se ayuda menos a los pobres, que cada vez hay menos caridad, que cada vez hay menos apoyo por ejemplo, al Hogar de Cristo, y estoy hablando de apoyo económico y apoyo voluntario. Techo está casi muerto acá. Las comunidades de jóvenes, conocí muy de cerca los trabajos de CBX, desapareció. Entonces, en ese sentido yo soy bien pesimista, en el sentido que del pobre, como que hasta de eso nos olvidamos. Bueno, en ese sentido uno también tiene, yo también tengo la pregunta respecto sobre todo cuando analizamos las tasas de pobreza en Latinoamérica, que bueno, ya no podemos decir lo mismo en Chile, pero sí, si consideramos el cristianismo, no solamente el catolicismo, América Latina como un continente particularmente cristiano y que ha hecho del pobre un lugar teológico, digámoslo así, no objetivizándolo, sino que todo lo contrario, diciendo cómo los pobres nos enseñan, cómo nos ayudan, y sin embargo, la pobreza material sigue campeando en gran parte de Latinoamérica. ¿Cómo podemos, cuánto nos puede ayudar el entender que la tierra oprimida o la tierra explotada, sobre todo en América Latina, cuando el rostro del cambio climático, por decirlo de alguna manera, tiene el rostro de las zonas de sacrificio, tiene el rostro de las economías extractivistas, y sin embargo se sigue explotando irracionalmente? Eso no creo que necesariamente tenga que conducir a una mirada desesperanzada, sino que más bien una mirada realista, a una esperanza no ingenua, sino que a creer que sí es posible reencauzar nuestro rumbo, que sí es posible cambiar la dirección del camino que hemos estado recorriendo hasta ahora. Y nuevamente, el Papa Francisco nos da luces cuando cuando habla de los pobres, no solamente como un grupo vulnerable, sino que como un grupo donde se puede encontrar mucha sabiduría, un grupo en el que habla Dios de una forma muy, muy, muy especial, muy interesante, muy novedosa. Si la naturaleza, esto es prácticamente un silogismo, pero sí, bueno, si la naturaleza la consideramos dentro de los pobres y en los pobres habla privilegiadamente Dios, ¿cómo la naturaleza oprimida nos está hablando de Dios? Cómo la naturaleza quiere liberarse de alguna manera, como el pobre en la teología de la liberación también es protagonista de su liberación. Cómo nosotros nos sumamos a esa caravana, ayudando a la naturaleza oprimida a liberarse. Cómo desde ahí no nos hacemos protagonistas creyendo nuevamente que el ser humano es el centro, sino que la naturaleza, donde estamos nosotros incluidos, ciertamente, pero es donde toda la creación está llamada a trabajar por un mundo más sano, para un mundo más equilibrado. Y en eso también creo que hay una, comillas, no me gusta mucho este término, pero creo que es bastante ilustrativo, de una ventaja comparativa. Nuestros pueblos originarios tienen muchísimo que enseñarnos en esta línea. Y nuevamente, sin romantizar, sin idealizar,
pero ciertamente sí tenemos que reconocer que su modo de relacionarse con los ecosistemas y con el medio ambiente es un modo del cual tenemos que aprender. Y esto no lo dice solamente un cristiano, jesuita y sacerdote, sino que lo dice el informe científico. Lo dice el panel intergubernamental contra el cambio climático. Dice, tenemos que ir a las sabidurías indígenas para aprender cómo ellos han construido su relación con el medio ambiente, porque ellos nos ofrecen quizás muchas pistas que nosotros podemos incorporar para poder sanar nuestra relación con la tierra. Entonces el pobre no es solamente una pasividad, el pobre no es solamente vulnerabilidad en el sentido como de asistencia, sino que todo lo contrario. El pobre se termina en una fuente de mucha riqueza a la cual podemos mirar, a la cual podemos acudir para encontrar nuevas formas de vivir y para poder convertirnos. Y ahí algunos de ustedes lo decían, la austeridad no necesariamente buscada, pero aprendida, que tiene la gente que posee menos recursos. El Papa Francisco lo dice en Laudato Si, cuando habla del compartir de las sociedades más resilientes, las sociedades más se me fue la palabra, perdón, pero las sociedades donde hay más bonanza, donde hay más recursos, tienden al individualismo, tienden a generar cercos, tienden a encerrarse, a no necesitar del otro. Las sociedades con menor recursos tienden a depender de sus redes mucho más. Tienden a relacionarse, tienden a hacer mucho más explícito esta interrelacionalidad que nos constituye. Dependemos mucho más de los otros. Necesitamos vivir una vida donde el cuidado no sea una opción, sino que sea el reconocimiento prácticamente de una realidad esencial de nuestro ser vivos y ni siquiera de nuestro seres humanos. ¿Cómo podemos hacerlo para caminar hacia allá? Cuando vivimos en una sociedad que nos dice que la dependencia es algo malo, que tenemos que ser independientes, entonces tenemos de alguna manera un llamado muy contracultural y por lo mismo muy difícil y muy fácilmente desesperanzador. Porque es difícil, porque es complicado, porque es contracorriente de alguna manera. Pero ese es el camino que se nos está ofreciendo. Ese es el camino que no necesariamente va a ser fácil, pero que sin embargo apunta a alguna de las posibles causas del problema. ¿Cómo hacemos, cómo nos convertimos hacia un estilo de vida que se muestre abierto a aprender de los más pobres, a aprender de los pueblos originarios que nos ofrecen aquí, a la vuelta de la esquina, podríamos decir, un modo de vida distinto? Y aquí, si alguno de ustedes, perdón, por favor, quiere aportar algo, el micrófono está abierto. Les agradezco a María Isabel, a Felipe, a Juan, a Valesca y a todos los otros que han participado, pero también invito a los otros que están acá a que ojalá puedan compartir también sin miedo, sin temor, para que podamos crecer todos nuevamente en esta red de reflexión que estamos construyendo juntos. Rosa. Sí. Mire, yo quisiera compartir, mire, yo voy a ser súper honesta, yo pensaba que esta charla iba a ser de otra cosa. Me pasa que yo estoy un poco como que me abruma este tema, ¿ya? Porque estoy como desesperanzada con esto, ¿ya? Yo encuentro que hay muy pocas posibilidades de revertir esto, que es algo que yo no voy a vivir y que mis hijos, como que tengo hijos muy grandes, y ellos han decidido no tener hijos. Y yo siento que es súper sensata su decisión en el contexto ambiental, socioambiental en el que vivimos. Entonces, efectivamente, o sea, yo encuentro, y me hace mucho sentido esto de la invitación a vivir como nos han enseñado nuestras comunidades originarias. ¿Sí? Yo no podría no reciclar, yo no compro ropa, hay como muchas medidas que son parte de mí y que incluso en esta desesperanza no puedo funcionar de otra forma, porque ya está dentro de mi conciencia y funciono y está súper impregnado en mi vida. Me pasa que yo siento que si todas estas medidas o estas cosas no las realizan quienes gobiernan o quienes manejan las grandes industrias, finalmente todo lo que yo haga no sirve de nada,
¿cachai? O sea, yo voy a perseverar en eso y siento que probablemente la comunidad o la gente con la que yo me reúno y con la que me interrelaciono también. Pero si estas medidas no son, o sea, para detener el calentamiento global tendríamos que, o sea, es como chantar el tema de la industria de una para que, no sé, en 100 años veamos que no vaya a cambiar en algo. O sea, son medidas muy drásticas que hay que tomar para poder detener esto que es inminente. ¿Me entiendes? Entonces, como yo siento que, por ejemplo, esto que tú señalas y que seguramente en tu doctorado lo tienes mucho más claro, esta como disociación de lo que nosotros hacemos como, y no centrarnos en lo que es la tierra, no van a ser medidas suficientes si no las toman las personas que están efectivamente firmando el Acuerdo de París. Eso quería como comentar. Muchas gracias, Rosa. Y a propósito de lo que tú dices, y nuevamente diciendo cuán difícil son estos temas, porque en general, generan angustia, desesperanza. El Papa tiene nuevamente, y no es que sea es que lo que pasa es que lo tengo muy fresco, porque además como ayer lanzó el Laudato Deum, el Papa dice particularmente, apunta a esa realidad que tú señalas diciendo, bueno, pero yo creo y los incito y les promuevo crear un nuevo paradigma de relación, de presión internacional que él denomina multilateralismo desde abajo. Él dice, hay pruebas en la historia de la humanidad en que la sociedad civil ha logrado presionar para que se tomen cambios a nivel estructural, sistémico, a nivel de las grandes líderes, de los poderes, de las élites que han cambiado el curso de la historia. Y pone el ejemplo de las minas antipersonales y del Tratado de Ottawa en el documento que salió ayer. Y es algo que están haciendo, bueno, ¿por qué nosotros conocemos a Greta Thunberg? ¿Por qué conocemos a Extinction Rebellion? Y Francisco en algún momento dice, los han ridiculizado como extremistas cuando ellos han tratado de levantar la voz porque se ven desesperados ante una situación donde aparentemente nadie está cambiando de rumbo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacernos eco, tenemos que recoger la posta o el pañuelo que nos lanza el Papa y decir, bueno, creemos un multilateralismo desde abajo. Conformemos instituciones, conformemos sociedades y organizaciones en nuestros espacios que nos ayuden a trabajar conjuntamente para presionar a nivel local. Y eso es lo segundo que quería decir, porque también lo habla Francisco, dice, tenemos que pensar situadamente. El cambio climático tenemos que desabstractizarlo, no sé cómo decirlo, tenemos que hacerlo carne en nuestra experiencia cotidiana. Tenemos que preguntarnos cómo el cambio climático en Puerto Montt, en Santiago o en California tiene un rostro particular, porque no tiene el mismo rostro en todas partes. Tenemos que hacerlo próximo, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, porque de esa forma vamos a poder entender cómo poder hacer frente a esto y poder trabajar. Basta con que un ser humano, un ser vivo, esté mejor para que el trabajo que nosotros estamos haciendo sea válido. Nosotros solos, como individuos, no vamos a hacer que el 1.5 de grados de aumento de la temperatura se frene en 1.5. No podemos pensar así, porque eso nos va a desesperanzar a todos, pero sí podemos pensar en actuar a nivel local. Sí podemos pensar en que estamos salvando dentro de nuestro espacio o estamos ayudando y trabajando por un ecosistema, por un medio ambiente más sano en nuestros espacios cotidianos de vida. Yo creo que ese es el llamado y Francisco lo dice porque hoy día la tecnología no va a resolver el problema. O sea, a Dios gracias, se generen plantas de absorción de dióxido de carbono, pero lo que requiere el hombre, como decía yo al comienzo de esta charla, es una transformación del corazón, porque ahí donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón, ahí donde están nuestras preocupaciones. Es eso lo que el estilo de vida, nuestro proyecto de vida, incide directamente, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, incide directamente en cómo nosotros vivimos, en las prácticas que tenemos. Y por lo tanto estamos llamados a actuar situada y localmente, sin creer que tenemos que participar necesariamente en las grandes decisiones, porque aquí, los que estamos aquí, no somos ninguno de nosotros presidente de ninguna transnacional, hasta donde yo sé, tampoco somos presidentes de ningún país, y por lo tanto eso no nos puede desesperanzar.
porque como cristianos estamos llamados a esa acción local, a esa acción parroquial, a esa acción en nuestra capilla, en nuestro colegio, y no es un analgésico lo que estoy diciendo, eso es lo que realmente promueve un cambio cultural, y el cambio cultural está a la raíz de la necesidad de conversión socioambiental. Francisco habla de un antropocentrismo, no, perdonen si me equivoco en la palabra, pero en un antropocentrismo situado, creo. Cuando lea, los invito obviamente a leer esta nueva exhortación apostólica, que es bastante breve, son 73 puntos nada más, y si quieren repasar Laudato Si, y de verdad preguntarse cómo yo la aterrizo a nivel local, cuál es el rostro. Y yo en otra charla hablaba ser del prójimo, del próximo, nuestro prójimo. Decía cómo nosotros los católicos sabemos hacer de de la gente con la que convivimos, hermanos y hermanas. ¿Qué otra? Nosotros nos tratamos de hermanos y hermanas, y usualmente es una palabra que esa se atribuye a personas que tienen un vínculo de sangre, y sin embargo nosotros ampliamos ese vínculo de sangre y hablamos de hermanos y hermanas a personas que no necesariamente están emparentadas sanguíneamente con nosotros. Bueno, ampliemos las fronteras, ampliemos esos bordes. Incorporemos al hermano Sol, a la hermana, y esto no es a la hermana Luna, como decía San Francisco así, pero de verdad en nuestra experiencia cotidiana. Y dejémonos impactar, hagamos que eso nos importe. Yo creo que ese cambio educativo, ese cambio en el hábito, ese cambio va a iluminar y va a lograr provocar una conversión en nosotros mismos. Perdón por la bulla, no sé si se escucha una moto ahí de fondo. Entonces el llamado, por lo mismo, está a esa acción local, a esa acción multilateral que nos ayude a asir un contexto que parece tan inabarcable, tan difícil de agarrar. Sin aspavientos, sin grandilocuencia, sin megalomanía, que de alguna manera también es el camino de Jesucristo. Piensen en Jesús, piensen donde Él proclamó su evangelio, donde proclamó su reino. No fue a las grandes urbes, eso lo saben ustedes al igual que yo. Y sin embargo, su acción cambió el mundo. Si somos cristianos, si estamos imbuidos por la espiritualidad ignaciana, creemos que el modo de Jesús, que es un modo humilde, un modo sencillo y austero, puede cambiar el mundo. Entonces yo los invito a terminar quizás este rato de conversación que hemos tenido, que por lo menos para mí se hizo corto, no sé para ustedes, de 1 hora y cuarto, pensando en eso, pensando en cómo el modo de Jesús nos puede llevar a esta invitación que nos hace el Papa a actuar localmente, a no desesperanzarnos, a asumir la realidad, por dolorosa que ésta sea, pero a pensar que siempre hay respuestas no catastróficas para tiempos catastróficos. Las respuestas no tienen que ser catastróficas, ciertamente. Nuestra respuesta no puede ser desesperanzada. Nuestra respuesta tiene que ser una respuesta cargada de la esperanza del que asume las pérdidas, pero que está dispuesto a caminar, como quien vive un duelo. Y con eso termino, y bueno, hay 2 palabras ahí, y le doy el micrófono a Belkis para que nos diga cómo proceder. Sí. Cristóbal, no, quería comentarte, María Eugenia Álamo nos está viendo por YouTube y quiere agradecerte esta charla, y también quiere agradecer a Roberto. Ella dice: nunca había pensado lo que dices, que las futuras generaciones tendrán menos posibilidades de ver la obra de Dios. Eso. Y bueno, no sé si tú tienes algo para cerrar, luego de tus palabras, Cristóbal. Sí nos gustaría saber un poco con qué emoción, ¿verdad? Con qué sentimiento, pues, terminamos esta actividad. Te doy el pase, Cristóbal. Sí. Antonio tenía la mano levantada, perdón. Sí, Antonio. Perdón, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer esta conversación. En que he visto muchas expresiones, ¿no es cierto? Hemos hablado de esperanza, desesperanza, de responsabilidad. Yo personalmente, y creo que el tema es infinito y se podría alargar demasiado, pero yo creo que
una herramienta que nosotros tenemos que usar y que la experimentamos en nuestras vidas cotidianamente, sobre la cual tenemos que hablar así, creo yo, mucho más frente a este tema y otros temas que son propios del hombre. Tenemos que hablar del amor abiertamente, ¿no? Creo que ese es el punto que mueve. Sí, cada uno de nosotros explora en su propia existencia, en su vida, va a encontrar 1000 manifestaciones de este amor que han hecho virtuosas muchas acciones y que les han ocurrido en sus propias vidas. Entonces, realmente, y quiero terminar brevemente con la experiencia. Yo tengo un hijo que es viudo, y bueno, un día estábamos en una sobremesa, y un nieto, que es el nieto mayor, que en ese momento tenía 17 años, le dijo, mira, la cosa es muy simple, hay 2 cosas que hay que hacer en la vida: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto que fue como un mazazo, por así decirlo, para este hombre que estaba un poco desesperado. Y la verdad es que nosotros así lo vamos. Creo yo que es absolutamente necesario recrear constantemente esos, y aquí seguramente muchas de ustedes son madres, ¿no es cierto?, ese momento infinito, de amor infinito, que es el nacimiento de un hijo, por ejemplo, o el estar gestando un hijo. Entonces, yo creo que esa herramienta no podemos dejar de trabajar sobre ella y expresarla. Creo que eso puede abrir caminos para soluciones en temas tan profundos como estos, que son temas de toda la vida, como la educación, como la salud, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Belkis, no sé. Sí. ¿Sabe una cosa? Que volviendo a una cosa bien bíblica, desde el Génesis, cuando dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, y nos da la potestad no de dominar, sino de ser co-creadores, de cuidar la creación. Y yo creo que como católicos nosotros tenemos una responsabilidad, y en cosas muy pequeñas. El Papa en su última encíclica, en el punto 71, dice: el esfuerzo de los hogares por contaminar menos. Son cosas tan pequeñas, que alguien lo comentó: reducir los desperdicios, consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Y desde ahí nosotros podemos hacer, desde lo pequeño, como decía tú, Cristóbal, no de cosas grandes. Y es nuestra responsabilidad desde lo cotidiano, desde lo que nos toca en el lugar que estemos. Si somos educadores, desde el colegio; si somos papás, desde la familia; si somos agentes pastorales, desde la parroquia. Cosas pequeñas, pero que van entre una y otra, vamos haciendo algo. Y para tener eso, el Señor nos quiere esperanzados. Y esa es la forma de ser esperanzados. Qué mejor palabras que las que acaba de decir Beatriz para terminar. No tengo nada más que acotar. Yo tampoco. Gracias, Beatriz. No, agradecerte, Cristóbal, por haber aceptado la invitación, y agradecerles a todos ustedes por la atención. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación. Chao. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Beatriz. Cristóbal. Gracias. Chao.